honestidad que puedo y es, si tú te estás embarcando en un gran proyecto, ¿cierto? Y que es de la dimensión, por ejemplo, de construir el primer banco 100% digital del país desde cero, desde una hoja en blanco. Pero no hay forma, en mi opinión, de construir algo de esa dimensión sin realmente irte al 1000%. O sea, se necesita esa intensidad, se necesita ese drive y esa fuerza que te motive a ti y a tus equipos a ir más allá, porque, claro, emprender obviamente tiene muchas capas, ¿no? Pues se puede emprender desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas. Un banco es quizás una de las más complejas por el tema de la regulación, pero yo creo que cuando tú tienes un gran sueño, cuando tú estás aspirando realmente a construir algo diferente, mira, el equilibrio es muy difícil de encontrar, porque realmente, y si alguien está diciendo que se puede, yo creo que en mi opinión es una mentira, porque realmente todos los grandes emprendedores que han construido grandes cosas les ha tocado sacrificar y casi siempre tienen que sacrificar su entorno, su ecosistema, porque realmente construir grandes sueños necesita del 1000% de tu energía. A mí me llevó en Lulo a durar 6 años sin tomar vacaciones, por ejemplo, y a lo largo de mi vida siempre ha sido un poco ese viaje con esa intensidad. Hola, bienvenida y bienvenido a Innovadores sin Filtro, el podcast donde contamos las historias reales y auténticas de las y los founders y líderes más disruptivos que están transformando América Latina. Conversamos sobre sus retos, fracasos y esos momentos clave que marcaron la diferencia. Todo sin ningún filtro. Yo soy Nicolas Demeye, tu anfitrión y coach profesional. Ayudo a founders, CEOs y sus equipos a crear una visión poderosa y a escalar sus empresas de forma sostenible, con claridad, enfoque y propósito. Hoy tengo el privilegio de conversar con Santiago Covelli, un referente latinoamericano en innovación, tecnología y emprendimiento, cuya trayectoria de más de 2 décadas ha marcado el ecosistema digital de la región. Santiago es reconocido por ser cofundador y CEO fundador de Lulo Bank, el primer banco digital con licencia bancaria en Colombia, y por su capacidad para transformar industrias a través de la tecnología y la visión estratégica. En este episodio, Santiago comparte su experiencia de 21 años en el emprendimiento y él ha construido 5 empresas. En este episodio subraya la importancia de arriesgarse, aprender constantemente y mantener una mentalidad de cero a la muerte. Nos habla sobre la intensidad y los sacrificios personales que exige el camino emprendedor, así como el papel fundamental del optimismo y el apoyo familiar en su éxito. Santiago no solo aborda sus logros, sino también los fracasos y la necesidad de reenfocarse en momentos de desbalance personal. También exploramos su visión sobre cómo la tecnología y la IA están redefiniendo lo que significa ser humano y por qué la salud, la flexibilidad mental y el microaprendizaje son esenciales hoy. Finalmente, Santiago comparte su modelo de las 4 monedas: dinero, tiempo, conocimiento y salud, y cómo gestionarlas con conciencia para construir una vida con sentido. Es una conversación intensa, honesta y profundamente humana. Hola Santiago, bienvenido a Innovadores sin Filtro. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto acompañarte a ti Muy y a bien. todos. Sí, gracias por estar aquí y qué emoción tenerte después de recibir a tu cofundadora hace unos episodios, a Natalia Jiménez. Y tú nos haces el favor de estar aquí hoy. Y yo tengo mucha emoción porque revisando un poco todo lo que habías hecho en tu vida hasta ahora, parece que es una vida con muchísimas aventuras y a mí la aventura es algo que valoro mucho. Y tú antes de empezar esta entrevista me hablabas de que tu mentalidad un poco es de cero a la muerte. Me gustaría mucho empezar por ahí. ¿Qué significa para ti esto? Mira, yo creo que es simplemente ese momento en el que tú siempre decides arriesgarlo así no estés preparado, ¿sabes? Yo creo que al final es saltar sin terminar de entender. Yo llevo 21 años ya emprendiendo y después de estos 21 años siempre he emprendido pues sin estar del todo preparado para cada uno de los emprendimientos y ha sido lo que me he convertido en el viaje, ¿no? Lo que he aprendido en cada una de las aventuras que me ha marcado. Entonces, la última aventura en la que entré es la preparación para el Ironman, para ser triatleta, algo que pues nunca había hecho en mi vida, pero que realmente, y a las preguntas más que si lo habías hecho, que si sabías esto, pues no, no sabía nada, había nadado pues cuando era pequeño y nada más, y dije, bueno, pero se puede hacer, ¿cierto? Igual que un día dije, se puede hacer un banco, igual también cuando dije, se puede hacer un videojuego, y la verdad ha sido eso, ¿cierto? Yo creo que el concepto es aprender a saltar al vacío sin miedo y pues aprender a volar mientras estás cayendo, antes de que llegue el piso. Ok. Y
Esto, 21 años aprendiendo, yo leí que empezaste a los 19 años. ¿Había algo que te preparó, aunque no dices que no había preparación, pero algo que te preparó a emprender? A ver, no, yo te diría dos cosas, ¿sabes? Como que lo interesante siempre ha sido, yo estudié administración de empresas, ¿cierto? Entonces, pues es algo Ajá. que creo que igual te da fundamentos con opción en derecho comercial. Sin embargo, yo comencé a emprender sin haber terminado la universidad. Y de hecho termino la universidad y me graduó muchos años después, ¿no? No recogí el título porque estaba emprendiendo. Y la realidad es que no, o sea, a ti nadie te prepara para emprender, o sea, emprender se aprende emprendiendo. Yo creo que es uno de los grandes mensajes que hay. Yo creo que no existen ni cursos, ni fórmulas, ni levántate a las 5 de la mañana y bañate con agua fría y serás un gran emprendedor. No, yo creo que la única forma de emprender es simplemente amar el emprendimiento. ¿Cierto? Amar el riesgo, la adrenalina, las ganas de construir cosas, de transformar realidades. Y desde ahí, pues, cambias, saltas y aprendes. Yo comencé haciendo multimedias, ya, pues, carrera hace 21 años, para que veas lo viejo que ya estoy. Y, y la verdad es que cuando comenzamos, pues era la época en que todavía existían los CDs, se vendían multimedias, ¿sabes? Y yo creo que emprender para mí ha sido conectarme con grandes talentos, con grandes personas que saben hacer cosas y usar lo que yo sé hacer, ¿cierto? Para transformar realidades desde donde somos buenos, ¿no? En ese momento emprendí pues junto con mi hermano, que es un gran diseñador, artista, y sabía mucho hacer estas cosas, y con otro amigo, y sabía hacer mucho esto de Flash y estas cosas, y emprendimos, ¿cierto? Y siempre ha sido ese el viaje, siempre ha sido el viaje de arriésgate, conéctate con amigos, con gente que tú quieras, con las que te guste soñar y construye realidades que nadie haya construido. Y ese ha sido mi viaje, ¿cierto? Como ese saltar antes que otros, ese estar antes, entrar al blockchain antes que alguien entrara, hacer como todas estas cosas, ¿cierto? Que son como esa llama que me mueve a mí. Ujú. Pero estudiaste administración de empresas, o sea, bastante clásico, ¿no? Am, ¿Cómo fue te llama la atención el riesgo, empiezas con tu hermano, pero hubo este momento que dijiste, esto sí lo quiero hacer? Porque cuando estudias administración de empresas, en general es una carrera bastante obvia, ¿no? Acabas en un banco, acabas dando consulting, lo que sea, ¿no? Pero no está tan orientada al emprendimiento. Entonces, ¿qué fue que a ti te cambió un poco no sé si la mentalidad o si ya la tenías y que dijiste, ya es para mí esto, porque a los 19 años ni siquiera acabaste la carrera. Entonces, ¿cómo fue esto, un poco este proceso en ti? A ver, yo creo que o sea, es difícil pensar ese momento. O sea, yo creo que cuando yo me gradué del colegio quería ser trotamundos. La verdad que quería gastar mi vida cruzando el mundo. Hoy ya es más factible, ¿no? Por esto de las redes sociales y tales. En su momento no. Estudié administración de empresas, quizás porque a mí siempre me ha gustado como este tema de vender cosas, de comercializar cosas. Siempre he tenido como esa facilidad. Yo te digo, yo creo que yo nunca sentí que estaba preparado. Siempre supe que no quería hacer y lo que yo no quería Ujú. hacer era meterme en una compañía, hacer una pasantía en la universidad, como que eso era lo que yo no quería. O sea, yo nunca quise tener un jefe, nunca quise depender de alguien, siempre quise vivir Ok. bajo como mis reglas, pero pues nunca entendí o nunca dije, no, pues que yo quiero ser emprendedor, ¿sabes? A mí la verdad, yo terminé siendo emprendedor porque pues mi hermano y su amigo me dijeron, venga, pero usted está estudiando administración de empresas y pues hagámoslo, porque pues si sale bien o mal, pues hombre, la verdad es que no sabemos. Entonces no fue como que una decisión que yo dije, hey, mira, voy a emprender y el resto de mi vida voy a emprender y este será mi viaje. Fue un viaje más Ujú. primero, yo creo que en esa época yo era una persona muy diferente a la que quizás soy hoy, ¿sabes? O sea, hoy pues este viaje conectado con tanta gente interesante me volvió una persona curiosa, me volvió una persona estudiosa. Yo tengo que reconocer que al comienzo, pues yo simplemente era un pelado de la universidad que le gustaba estar con sus amigos y de fiesta, ¿no? Pues no era como que tenía un plan así de emprendimiento, ni de transformar, ni una supervisión, ¿no? O sea, era simplemente un pelado que comenzó con una gran oportunidad y es que
para nosotros, obviamente, pues el primer trabajo que hicimos fue para la familia, ¿cierto? Pero pues ya cruzando la familia, tuvimos la fortuna de que nuestro primer cliente grande fue Mazda y el segundo cliente de nosotros fue Coca-Cola. Y la verdad, como quien dice, sin querer queriendo, saltamos a una montaña y comenzamos a bajar y simplemente la bola comenzó a crecer. Y éramos gente creativa, que creábamos cosas increíbles y gente siempre a lo largo de este viaje ha sido un viaje de alguien tiene que darte a ti una oportunidad. Yo creo que emprender y crecer en la vida siempre tiene que ver mucho con, en el viaje alguien tiene que creer en ti. Alguien tiene que confiar en ti. Yo he tenido la fortuna que a lo largo de estos 21 años siempre alguien ha creído en mí y me ha dado una oportunidad, ¿cierto? Y siempre han sido grandes personas. Entonces, iniciando allá en Mazda, después en Coca-Cola, donde construimos pues grandes amistades construyendo esto, pero a lo largo de este viaje, los socios, las personas, siempre ha sido eso, que emprender es simplemente tener un deseo grande, ¿cierto? Un sueño, trabajar por eso. Yo creo que he sido una persona que a lo largo de su viaje siempre ha sido muy apasionada a hacer algo muy intensamente, ¿cierto? Por eso quizás hoy estoy entrenando para este Ironman, ¿no? Que es trabajar sin parar, que es trabajar los fines de semana, es simplemente obsesionarse mal con algo, ¿no? Y yo creo que eso es como un rasgo de mi personalidad, no quiero decir que sea bueno, yo creo que hoy también estoy tratando de cambiar muchas de esas cosas de mi pasado que eran como esa intensidad, pero llevado a unos niveles de comenzar. Yo me acuerdo, yo entraba a trabajar en estas primeras compañías a las 4 de la mañana y no paraba. Y me quedaba allá y dormíamos en el piso debajo de una mesa de ping-pong que teníamos y era simplemente una obsesión creativa muy grande, ¿no? Entonces, pues ahí comenzamos el sueño de construir, de crear y desde ahí pues fue simplemente dándose y este viaje nos fue llevando a Colombia, a países de Latinoamérica, a Estados Unidos y eso nos fue, digamos que dando la oportunidad de expandirnos creativamente y ahí comenzamos a entender dos cosas que creo que para mí fueron fundamentales en ese inicio. Y una me la enseñó Sebastián, que fue uno de nuestros co-founders al inicio, y fue el deseo de aprender y de aprender cosas nuevas. Yo creo que nosotros siempre nos caracterizamos por estar como en ese punto adelante, en estar viendo eso que venía, que a veces está por fuera del tiempo. Cuando hacemos el videojuego, pues hicimos el primer videojuego para iPhone en Colombia en 3D. ¿Cierto? En esa época, evidentemente, pues nadie tenía iPhone, nadie pagaba, lo llevamos a 36 países, sí, pues estuvo cool que lo descargaron, pero pues realmente no fue un gran negocio como quizás podía haber sido hoy, ¿no? Porque pues eran otros momentos del tiempo, ¿no? Pero Ujú. nos enseñó, por ejemplo, a hacer videojuegos, me enseñó a mí algo absolutamente valioso y fue el diseño de interfaces y de experiencias de usuario y eso a lo largo de mi vida, incluyendo pues lo que hicimos en Lulo ha sido pues la regla de haz cosas que realmente la gente quiera usar y los videojuegos me enseñaron eso, porque un videojuego es realmente volverte, como dicen, un loco por la usabilidad, porque imagínate, un videojuego que no tiene buena usabilidad, pues está mal, ¿no? Entonces, creo que ese fue el inicio, ¿no? Y aprender y siempre estar en esa nueva ola de la tecnología. Creo que esos fueron como esos pilares que me fueron llevando paso a paso a descubrir que el emprendimiento era mi camino, ¿no? Y no simplemente un plan de vida con el que yo nací, pues que la tenía súper clara, no, cero, simplemente ha sido un viaje de ir descubriéndote en cada momento. Y más o menos cada 5 años, cada 5 o 6 años, mi vida ha cambiado radicalmente. O sea, las compañías, yo he estado casi siempre 5 o 6 años, en las compañías nunca he pasado 6, nunca. No, no sé por qué. Llegué en el banco, llegué en 5 años y 11 meses, pero son como estos ciclos de la vida, ¿no? Que te llevan al siguiente paso, que te llevan a decirte, bueno, ya llegamos a un punto, hay que seguir creciendo. Ujú. Hay muchas cosas que me gustaría rescatar, pero quizás el tema de la intensidad, que parece que es una gran característica, o que era una gran característica tuya cuando emprendías, y que sigue una gran característica porque hacer una run mine o prepararte también requiere mucha intensidad. ¿Tú crees? Porque es algo que muchos dicen, ¿no? Que cuando emprendes tienes que dormir en tu oficina, así bajo la mesa, tú debajo de la mesa de ping pong. Am, pero ¿tú crees que es la manera de hacer? O sea, tener la intensidad, este nivel de intensidad para tener éxito, o sea, cada uno lo va a poner la definición que quiera, cuando estás emprendiendo. A ver, mira, yo creo que hoy yo tengo una visión distinta o un poco diferente
y básicamente es porque hoy entendí, digamos, que cómo equilibrar un poco más mi vida, ¿cierto? Pero sí, sí te tengo que decir algo desde la mayor honestidad que puedo y es, si tú te estás embarcando en un gran proyecto, ¿cierto? Y que es de la dimensión, por ejemplo, de construir el primer banco 100% digital del país desde cero, desde una hoja en blanco. Vean, no hay forma, en mi opinión, de construir algo de esa dimensión sin realmente irte al 1000%. O sea, se necesita esa intensidad, se necesita ese drive y esa fuerza que te motive a ti y a tus equipos a ir más allá, porque, claro, emprender obviamente tiene muchas capas, ¿no? Pues se puede emprender desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas. Un banco es quizás una de las más complejas por el tema de la regulación, pero yo creo que cuando tú tienes un gran sueño, cuando tú estás aspirando realmente a construir algo diferente, mira, el equilibrio es muy difícil de encontrar. Porque realmente, y si alguien está diciendo que se puede, yo creo que en mi opinión es una mentira, porque realmente todos los grandes emprendedores que han construido grandes cosas les ha tocado sacrificar y casi siempre tienen que sacrificar pues su entorno, su ecosistema, porque realmente construir grandes sueños necesita del 1000% de tu energía, ¿cierto? A mí me llevó en Lulo pues a durar 6 años sin tomar vacaciones, por ejemplo. Y a lo largo de mi vida siempre ha sido un poco ese viaje con esa intensidad. Hoy en día pues veo mi vida un poco más desde una perspectiva un poco más simple porque al final pues de mi viaje en Lulo también terminé enfermo y me pasaron pues ciertas cosas de salud, ¿cierto? Que creo que ya pues simplemente fue el final de un viaje de mucha intensidad, ¿cierto? Pero creo que era la única forma. O sea, realmente cuando tú necesitas construir algo que exija pues tu energía, tu pensamiento, tus ganas, pues te tienes que ir all in, porque si no te vas all in no ganas. ¿Sabes? O sea, no hay como que un punto medio, no hay como que, bueno, este es mi emprendimiento, y entonces a las 5 de la tarde pues voy a ir a dormir y pues nos vemos mañana a las 8 con las ideas. Casi siempre cuando tú emprendes, las ideas están en las noches, en los fines de semana o vienen por ahí, sabes que tú vas caminando y te atropellan y tienes que cogerla a veces en el aire, porque al final, si tú estás emprendiendo, emprender tiene mucho que ver con prepararte muy bien y arrancar a iterar muy rápidamente y esperar que el destino, la suerte, todo se conecten en un momento y pues las cosas se den. Entonces tú tienes que, cuando la oportunidad llega, tienes que estar listo para saltar y cuando saltas tienes que nadar a tope y a toda velocidad para cruzar al otro lado y que el tiburón no te coja. Entonces, pues de cierta forma, sabes, como que no es fácil responderte esa pregunta, pero pues en mi opinión, realmente no es fácil encontrar el equilibrio emprendiendo. Cuando ya es una empresa y evoluciona, yo también creo que vale la pena una cosa, Nicolás, ahí es, ¿sabes? Todas las compañías tienen momentos y ciclos, ¿cierto? Y yo creo que eso es algo que los emprendedores tienen que saber. No todos los momentos son iguales, no todos los momentos necesitan la misma energía y no todos los momentos necesitan el mismo liderazgo. Entonces, cuando las fases iniciales de los proyectos, pues necesitan cierto tipo de personas, cierto tipo de liderazgo y cierto tipo de energía, porque construir desde cero, con toda la adrenalina que eso trae, ¿cierto? Como con el sueño, pues eso es una fase inicial. Después de esa primera fase pasas a una siguiente fase y es, bueno, necesitas demostrar que ese sueño tenía algún sentido en un mercado. Y es como que lo que hablan del market fit y esto, y ese es otro segundo momento de la compañía y es esa capacidad tuya de entender que el 80% de lo que pensaste no era verdad, ¿cierto? Y que tienes que ajustarte muy rápidamente a lo que realmente el usuario, tu cliente o quien sea lo necesita hasta que encuentras ese market fit y comienza, digamos que tu sueño, tu proyecto, tu empresa a crecer. Ya cuando creces, después viene una fase de consolidación. Y en esa fase de consolidación se necesita otro tipo de pensamiento, otro tipo de liderazgo, ¿cierto? Entonces muchas veces lo que pasa al foco de cómo es emprender, yo creo que emprender tiene mucho que ver con eso. Hay ciertos tipos de emprendedores para cada momento. Claro, hay unos que logran trascender y pues hacen unas carreras espectaculares, pero pues básicamente eso es el 1%, pero hay otros que simplemente van en los momentos de, hay unos muy buenos en el uno, hay unos muy buenos en el 2 y después vienen los que son muy buenos siendo managers,
¿cierto? Y siendo managers de un negocio que es, consolida el negocio y haz que el negocio cree más valor. No todos los negocios no pueden estar todo el día pensando en simplemente en que tienen que ser nuevos y nuevos y nuevos, porque tienes que tener momentos, ¿no? Entonces, también de Ujú. pronto esas intensidades pueden ir muy de la mano de eso, ¿cierto? Yo creo que yo soy muy bueno en las primeras fases, que son esas fases de crear valor, de construir, de soñar. Yo no soy tan bueno, y eso hay que reconocerlo, en las partes más de voy a ser un manager, ¿no? Porque pues esa no es como mi esencia como emprendedor, ¿no? Y pues yo no, realmente nunca he sido pues un empleado como para ser administrador de algo, ¿no? Entonces creo que ahí nos diferenciamos. Claro. Hablaste que nunca encontraste el equilibrio. Luego podemos debatir de la palabra equilibrio, pero también hablaste de sacrificios. ¿Tú qué sacrificios hiciste a lo largo de estos 21 años, sabiendo que lo último es te enfermaste y lo entendimos, pero quizás antes de Lulo, qué sacrificios hiciste? Hombre, es difícil, pero pues, yo creo que pues mira, yo creo que al final termina siendo, Nico, un viaje un poco solitario. Entonces yo creo que una de las cosas que tú terminas sacrificando mucho es realmente pues personas o amigos o personas que han estado muy cerca a tu vida en cada momento, ¿cierto? Entonces yo no soy pues una persona que hoy en día, por ejemplo, tenga una relación con quienes fueron mis amigos del colegio, ¿cierto? Quizás los de la universidad, en alguna forma nos hemos encontrado más en el camino porque tiene mucho más que ver como con este tema laboral. Pues yo creo que uno de los principales sacrificios tiene mucho que ver con terminar estando solo, ¿no? En el viaje, porque pues un viaje con tanta intensidad, pues es muy difícil construir, ¿sabes? Desde ahí. No digo que no se pueda, hay gente que lo ha logrado, hay gente que lo tiene, pues súper claro, pero yo creo que yo hoy en día, digamos que si tú me dices, mira, yo no estoy casado, ¿sabes? Como que no estoy, no, o sea, como que ciertos momentos de la vida de la gente, pues yo me los salté porque pues me dediqué a hacer lo que me apasiona y era construir cosas, ¿no? Entonces yo creo que quizás eso ha sido uno de los sacrificios más grandes que quizás he hecho, ¿no? Y es alejarme en ciertos momentos, pues, de personas, o no darme tampoco, pues, oportunidad de tener una vida distinta a la que yo tengo, que es, pues, una vida de emprendimiento, de construir, de crear, de soñar, no tanto de estar en una casa, ir a un fin de semana a un club o hacer cosas de esas, ¿no? Entonces, como que eso es un poquito lo que creo yo que más he sacrificado en este viaje. Claro, estando solo, ¿cómo construyes si te sientes tan solo? Am, sí, realmente cómo construyes, porque hay momentos difíciles cuando alguien construye, cuando alguien emprende, donde es importante recibir apoyo. ¿Tú cómo lo hiciste? Los socios creo que son parte clave de todo esto, ¿cierto? Yo creo que cuando tú tienes grandes socios, esos socios se vuelven amigos. Yo creo, eso es uno. Dos, yo creo que crear cosas es mejor cuando las creas con amigos. Entonces, lo que me ha pasado a mí es que las personas con las que he construido este viaje. Por ejemplo, Nati, que pues hemos sido socios en este viaje desde hace muchísimos años, pues realmente se terminan volviendo esas personas que son como tus socios, tus amigos, tus compañeros en viajes muy intensos, ¿no? Y construye relaciones muy profundas con las personas con las que estás como en la guerra, ¿no? Entonces quizás con esas personas pues creas unos vínculos mucho más fuertes cuando estás construyendo, creando cosas, y ahí están esas amistades. Y no tanto pues como con otro tipo de amigos. ¿Cuál es el reto ahí? Obviamente, pues que la soledad sí es parte de este viaje, ¿sabes? O sea, no creo que es momentos, tú te vas a encontrar donde quizás lo más importante que tú tienes eres tú mismo, ¿cierto? Y es esa introspección hacia ti, y es ese confiar, y es ese dialogar contigo mismo, y es ese entender cuando tu cuerpo, cuando la vida, cuando todo te dice que está bien o mal, eso. Y yo creo que adicional a eso, pues mi familia ha sido para mí, mis dos papás y mi hermano, pues los pilares de mi viaje, ¿cierto? Yo creo que Mm. desde el día cero, Nico, mis papás me dieron a mí algo que quizás fue lo que a mí me cambió mi realidad, y fue, no importa cuánto arriesgues, aquí siempre vas a tener una cama y comida, siempre. Entonces me quitó el miedo a arriesgar.
¿cierto? Y yo creo que ese trigger que a veces uno tiene y esos miedos que a veces le da a la vida de que pueda pasar cosas, de que las cosas no salgan bien y qué pasa mañana, mis papás pues me quitaron eso, que son dos personas maravillosas y simplemente dijeron pues arriesga, sueña en grande, dale duro, que si todo sale mal, pues aquí tienes un plato de comida y una cama y con eso puedes volver a hacer cualquier cosa. Y yo creo que eso me quitó el miedo a arriesgar. Entonces Ujú. yo perdí el miedo a arriesgar simplemente por eso. Entonces a lo largo de mi vida he ido arriesgando mucho porque siempre he tenido eso. Entonces yo creo que los compañeros de trabajo que se vuelven amigos, pero esa familia cercana, en mi caso, pues son mis papás y mi hermano, pues han sido los pilares de este viaje, ¿no? Y han sido esos pilares que me han acompañado, que me han aconsejado, que me han, pues como cuando he encontrado la soledad o esos momentos difíciles que uno tiene emprendiendo, ¿cierto? De lo que se han estado ahí. Y yo creo que esa combinación, pues ha sido como ese apoyo para pues échale ganas, arriesga, sueña y bueno, y ahí vamos, ¿no? O sea, ahí estamos como en medio de este viaje, ¿no? Como dicen, estamos en un momento entre la realidad y cumplir los sueños, ¿no? En algún momento. Ojalá pues cada día más cerca del sueño, ¿no? Pero estamos ahí. Claro. Está increíble lo que dices porque creo que es un factor muy particular tuyo. O sea, no creo que hay tantos papás que te dicen arriesga todo lo que quieras, aquí tienes una cama y comida y puedes regresar cuando quieras. Solo, a ver, me puedo comparar yo, ¿no? O sea, yo cuando dije a mis papás que iba a emprender después de ser banquero 6 años, fue como, ¿estás seguro? ¿Estás realmente seguro? O sea, sí, lo quería hacer, ¿no? Pero sea, tienen, de cierta manera, tienen miedo por ti, ¿no? De decir qué va a pasar con él. O sea, sobre todo que cuando estudias esto de administración de empresas, piensan que ya la vida está resuelta, ya casi, ¿no? Resuelta según, o sea, cada quien le va a poner su definición también. Pero es esto, y tú tienes esto, que te quita el miedo, que te quita el miedo. Ya sabes, tengo seguridad, tengo el amor y los recursos que están aquí por cualquier cosa que pase, aquí está. Aquí tengo mi casa, tengo un techo para vivir, ¿no? Y sobre todo el saber que hay este apoyo. No es tan común. Yo Yo creo creo que que mira así que es. hay una cosa bien interesante, Nico, en los fundamentos de emprender, ¿cierto? Y los fundamentos de emprender quizás no tienen tanto que ver con querer emprender o técnicas de emprendimiento o cómo hacer un plan de negocios. Tienen mucho más que ver con esos factores, el factor de cuánto puedes arriesgar sin miedo, ¿cierto? Y por eso es que dicen que siempre es más fácil emprender más joven, porque a medida que creces, tienes hijos, familia o lo que sea, pues claramente arriesgar pues es más difícil, ¿no? Porque pues tienes muchas más responsabilidades, pero creo que son esos factores de protección psicológica, ¿cierto? Los que te ayudan a ir adelante, ¿no? Y yo creo que a mí lo que ha sido mis papás y mi hermano, pues simplemente han sido personas que a lo largo del viaje nunca me han dicho no. Nunca, nunca. O sea, y es algo increíble. O sea, a mí nunca me han dicho, hey, no lo hagas, no lo intentes, esto está muy loco. Santiago, ¿cómo así que un banco si usted no es banquero? No, nada, es como, échele ganas, mío, o sea, como dicen, que dándoles que se aprende. Y, por ejemplo, mi papá, que yo tengo como rituales con él, que almuerzo a menudo con él, siempre es esa persona que está, es como dicen, cheering up, como echa ganas que vas para adelante, no importa, sigue, o sea, no pares. Y cuando les dije lo del Ironman, o sea, obviamente pues se preocupan por el tema del riesgo oiga, este man está saltando allá a un mar picado ahorita que estamos de vacaciones, ¿no? Pero a nadar solo y pues claramente pues como que les hace eso, pero nunca me han dicho no lo hagas. Es hazlo, prepárate, entrénate, crece y creo que eso hace la diferencia. Y marca mucho la diferencia en cualquier viaje, ¿no? Porque te quita el miedo. Entonces, si no hay miedo, pues entonces ya simplemente puedes arriesgar y pues qué es lo peor que puede pasar, ¿sabes? Yo cuando creé la primera compañía me acuerdo mucho que uno decía al final de esa como, oiga, ahora otra vez empezar, ¿no? Y ya después de haber hecho el ejercicio 5 veces, pues simplemente ya sabes que empezar es algo mágico, ¿no? Terminar un ciclo, empezar algo nuevo, no es como, nunca es el fin del mundo,
por más increíble que sea dejar un sueño atrás o algo atrás, es simplemente como, bueno, ya lo he hecho muchas veces, ¿cierto? Ya he construido desde cero tantas veces que una vez más, unas ganas más, pues simplemente se vuelve es un trigger de motivación, más que un trigger de miedo, ¿no? Crear, porque pues siempre estás seguro, ¿no? Y si estás seguro, pues, tienes las ganas para echar para adelante. Ok, me encanta lo que dijiste, ¿no? De protección psicológica. Quizás no es algo otra vez tan común que muchos emprendedores no tenemos o no hemos tenido. Y sí, yo te digo, ahora emprender con familia, sí, aunque estadísticamente te dicen que es a los 40 años que hay más probabilidad de éxito cuando emprendes, todavía te digo que los riesgos y el miedo están más por ahí porque ya no estoy solo y de acuerdo contigo que es más fácil hacerlo joven, sin tanta, sí, sin familia, sin estas responsabilidades. Lo que ¿Y pasa, emprendiste? Sí. solo te digo una Ah, cosa ahí, Nico, que es que entre más grande eres, emprendes mejor porque emprendes más inteligente, ¿cierto? Entonces, pues una de las cosas que te hace exitoso ya es, pues obviamente que te has mandado una experiencia grande en lo que hayas hecho en tu vida, pero sí hay un elemento fundamental, es que emprendes con más inteligencia, ¿cierto? Porque pues cuando llevas 20, 30 años pues trabajando o aprendiendo o emprendiendo, pues entiendes muchas cosas de cómo hacer las cosas mejor, ¿cierto? Y si eres lo suficientemente inteligente y audaz para decir, venga, yo voy a comenzar, pero colocando todo lo que aprendí en función de hacer algo, pues vas a emprender a hacer cosas mucho más efectivas y no vas a tener que hacer pues curvas desde cero, un pelado de 19 años remando en un mar que no conoce y ya tienes redes de contactos y ya entiendes mucho más los problemas reales de los usuarios y tienes quizás una capacidad mucho más fina de entender problemas para construir soluciones. Y por eso, en mi opinión, los emprendedores, si bien están asumiendo un poco más de riesgo, porque pues tienen más familias y lo que sea, pero tienen también mucho más conocimiento y experiencia y si la saben aplicar, ¿no? Porque pues es que la lógica está en cómo la aplicas bien, pues creo que el camino es mucho más fácil, entre más claro. viejo eres. Y sobre cinco veces emprendiendo, me puedo imaginar que hubieron momentos muy difíciles, unos fracasos. ¿Cuáles fueron estos momentos difíciles si nos quieres comentar y cómo los superaste? Ya entiendo la parte de protección psicológica que ayuda un montón, ¿no? Pero al final también, aparte, cuando emprendemos, ponemos todo en la empresa. Pones toda tu vida, pones todos los esfuerzos, mucha intensidad, como tú dices, muchos esfuerzos, de momento no funciona, fracasas. Me imagino que te debe de haber pasado, si no, pues sería otra vez una gran excepción. ¿Cómo superaste? ¿Qué momentos, si nos puedes comentar unos momentos así específicos y cómo los superaste? Ah, no, pues momentos son muchos, ¿no? Porque pues al final yo creo que quien no se equivoca no aprende y quien no aprende realmente no está creciendo, ¿sabes? Entonces yo creo que a mí siempre me ha caracterizado algo y es el optimismo. Y yo creo que una de las cosas es que yo he sido optimista en los peores escenarios. Me acuerdo mucho una frase que dijo una persona cuando estaba saliendo del banco, una de las vicepresidentas, me dijo, Santi, quizás lo que yo más puedo extrañar de ti es cómo eras capaz de hacer chistes y hacernos reír en las peores momentos del mundo, porque pues en el banco cruzamos una pandemia, una recesión económica y son momentos muy complejos, ¿sabes? Muy complejos y yo creo que siempre ha sido el optimismo lo que me ha movilizado. Entonces yo creo que a tu pregunta, para mí siempre ha sido tanto lo bueno como lo malo, hay que verlo desde el optimismo, desde lo que puedes aprender y seguir caminando. O sea, yo creo que para mí ha sido no pares, sigue buscando soluciones que o sea, van a aparecer y yo siempre he andado con una confianza y yo la he llamado siempre como mi ángel de la guarda que me ha acompañado y es un segundo antes de morir, algo ha pasado y me ha ayudado a salir adelante. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho el primer videojuego que hicimos fue para el Museo de los Niños en Colombia.
Y lo interesante de esto es que pues nosotros presentamos un proyecto pues que en su momento estamos comenzando, claramente no teníamos mucha experiencia, entonces pues presentamos un cerro de hojas, ¿cierto? Así gigante. Y después entonces competimos contra una gente súper profesional. Yo creo que nosotros ganamos en su momento, honestamente, porque éramos los más baratos, pero abismalmente. Fue curioso y pensando en lo de los fracasos que cogimos y contratamos, nos gastamos, me acuerdo mucho, nos pagaron 11 millones de pesos en su momento para hacer este videojuego. Y contratamos, imagínate, un director de cine, camarógrafos, llevamos estos carros a unos clubes para hacer una película, ¿cierto? Y cuando nos dimos cuenta de realmente pues que estamos haciendo un videojuego, pues nos dimos cuenta que habíamos perdido el 100% de la plata y todo lo que habíamos hecho no servía para nada, porque pues uno no hace videojuegos con películas. O sea, eso es imposible. O sea, nuestra lógica funcionaba y estuvimos en esta coyuntura de, pues este gran cliente, nuestro primero, y no teníamos pues la capacidad de poder hacerlo. Y que hicimos en su momento fue seguir creyendo, la vida nos conectó con otro amigo que era un gran animador, ese animador le entregamos un pedazo de la compañía para que se montara de socio y nos ayudó a hacer la animación para hacer el videojuego que terminó siendo muy exitoso. Entonces, yo creo que el fracaso siempre dependerá de cómo lo ves, ¿cierto? Es fracasar, parar. ¿O es fracasar simplemente saber que tienes que seguir creyendo y que tienes que seguir buscando caminos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho en la fase uno también de cuando estamos construyendo el banco. ¿Cierto? Entonces, muchas de o sea, un banco está regulado, yo no sé, como más de 1.500 normas diferentes. Y a ciencia cierta, hace más de 20 años nadie hacía un banco desde cero en Colombia. No se hacían, por los bancos se compran, se fusionan, tú conoces, pero pues de cero no habían. Y nosotros fuimos los primeros que encaramos ese, como dicen, ese toro y nos dijimos, bueno, vamos a hacerlo con el conocimiento, con el apoyo, con un gran equipo, pues, de una forma muy bonita, pero pues esa idea de ir aprendiendo también fue encontrándonos con decisiones que tomábamos, pues después aparecían normas y decían, no, esto no es acá y nos tocaba devolvernos y nos tocaba seguir. Y nosotros decimos, mira, nosotros hicimos el banco 2 veces, de la cantidad de veces que nos tocó rehacer cosas, ¿cierto? Y en esos momentos, pues yo creo que primero lo más importante, pues yo creo que son las personas que están apoyando y liderando el sueño, que crean en ti, que crean en el sueño, ¿cierto? En nuestro caso, pues Jaime y Benji fueron unas personas que nunca dejaron de creer y de empujarnos. Y que tú no pares, ¿no? Entonces, cuando se pone gris la tormenta, porque se puso gris cuando entra la recesión económica también acá en el país, pues son momentos muy difíciles donde tú habías podido parar, porque pues técnicamente eso era, pues estábamos al borde de poder decir esto fracasamos. Y simplemente dijimos, no, hay que seguir creyendo, hay que seguir empujando porque este sueño va a llegar al lugar que tiene que llegar y empujas más, ¿cierto? Entonces yo creo que simplemente ha sido eso, único es, para mí, esos grandes fracasos de la vida no han sido stoppers, ¿cierto? Y yo creo Ujú. que eso me ha diferenciado de yo no tengo quizás una historia, es que aquí fracasé y paré, sino aquí Ujú. fracasé, estuve a punto de ahogarme, pero logré encontrar un poquito más de aire y seguí. Y seguí hasta que llegué hacia ese lugar que quería. Entonces creo que eso sí. ¿Dudas de ti de vez en cuando? ¿Has dudado de ti? No, digamos, o sea, yo creo que a mí, o sea, yo creo mucho y soy muy optimista desde lo que yo soy y desde lo que puedo hacer, ¿cierto? Y no tengo un recuerdo que yo haya dicho, no puedo, ¿sabes? Yo siempre he creído que en el viaje la puedo encontrar y siempre he sido una persona optimista, pues de corazón, de hay que darle, hay que encontrar caminos y pues si no sabes esto, trata por el otro lado, intenta. Y eso nunca me ha llevado a un lugar quizás de decir, no, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no sé por qué lo estoy haciendo, es que simplemente ha sido como que es tanto el amor que yo le tengo, como dicen, a emprender y a la causa y al cariño que me genera esto, que en esos momentos de dificultades, ¿cierto? Porque quizás uno duda cuando hay dificultades, cuando se pone la tormenta dura,
esos son los momentos que a mí más me llenan, ¿cierto? Y más me empujan y más me dicen, venga, tienes que seguir. Eso no quiere decir, he tenido momentos complejos, digamos que conmigo mismo, donde quizás me he desbalanceado yo. No quiere decir que haya dudado de mí, pero sí a lo largo de este viaje he tenido momentos de mucho imbalance, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, yo lo reconozco porque en ciertos momentos entonces me dedicaba a comer o a tomar trago o a hacer algo, ¿cierto? Dejaba el deporte y de repente pasaba de ser una persona súper disciplinada y de repente estaba en un momento que me engordaba y que me desalineaba completamente. Entonces, más que dudar, ¿cierto? Porque pues nunca he tenido una duda existencial con mi ser, pero sí me he Ujú. desalineado mucho con mi centro como de energía. Y esos momentos son los momentos más duros que he tenido y que me ha tocado enfrentar. Llegué en un momento a tener un pico y por ahí hay unas fotos mías así, pues gordísimo y completamente dejado pues a la comida y a estas cosas y a las fiestas y esto y me he desbalanceado, ¿cierto? Y yo a lo largo del viaje he aprendido a conocerme muy bien y he encontrado en esos desbalances, como yo digo, como energéticos, como que te desconectas de esa esencia tuya. Ahí es donde yo creo que han sido los retos más grandes que yo he tenido como persona, ¿cierto? Y que me ha tocado, mi mamá me ha ayudado mucho en esos momentos, porque ella es como médico especialista en esto. Y creo que esos son los momentos más berracos de todos, porque son los que tienes que decir, priorizarte a ti, y ahí sí entonces tienes que volver a mentalizarte para salir adelante y para poder reencontrarte, ¿cierto? Y yo siempre he entendido o siempre que encuentro como ese punto de alineación personal, me encuentro en un momento donde estoy con alta energía, estoy haciendo deporte, sabes, estoy bien de salud física y ahí es cuando estoy bien, pero sí he tenido momentos a lo largo de todas las compañías donde simplemente o el estrés o el desbalance o algo que no está saliendo bien me saca de eso y si bien no he dudado de mi capacidad de hacer el trabajo, sí personalmente, pues pucha, he llegado a unos lugares como te dije, pues que he terminado en clínicas de ese nivel de desalineación, ¿no? Y creo que eso es algo que me ha enseñado el viaje de no hacer, ¿no? Como de no ir como de blanco a negro todas las veces. Y al mismo tiempo tú hablas mucho de esta intensidad. Hay que estar súper intenso cuando haces algo y dedicarle el 1000%, pero la contraparte es que a veces casi ya no escuchas todo lo demás, no escuchas el cuerpo y te Total. manda estas señales de bájale tantito quizás a la intensidad. Ya dijiste que tu mamá te ayudó mucho como es médico especialista. ¿Hay otras cosas que te ayudaron a superar estos momentos de altísimo estrés? El deporte, el deporte, Le- el deporte. O ¿Te sea, diste cuenta solito? O sea, ¿cómo es el...? Porque engordas, 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 y a partir de qué momento dices, ya se acaba esto, ya tengo que regresar a estar alineado. ¿Cómo pasa esto? o sea, casi siempre ha sido una foto, la verdad. Esto suena chistoso y todo, pero tú pierdes conciencia. O sea, es como que una de las cosas que es Ujú. interesante, digo, en ese proceso de emprender es que tú te pierdes mucho en tu emprendimiento y en el hacer y en el estar y en el crear y en el esto, ¿cierto? Y como que pierdes tu capacidad de también de ver un poquito más allá del foco que tienes. Y cuando me ha pasado esto, porque es que pues me ha pasado varias veces, ¿cierto? Y creo que esa es la gran reflexión que llegué después de todo este viaje. ¿Sí? No me puede volver a pasar. Ha sido como un trigger de una foto en varios momentos, ¿cierto? Entonces, y mi mamá todavía las guarda y creo que se las muestra a los pacientes de ellas como, mira, mi hijo acá y acá, todo lo que cambia. Y es chistoso y todo, pero siempre ha sido como de repente ves esto y dices, ¿en qué momento yo me convertí en esa persona? Que no es la que tienes en tu cabeza, ¿cierto? Sino que en tu cabeza tienes otra y de repente, y esa realidad como que me choquea y me lleva otra vez a jalar, como dicen, el freno de mano y decir, bueno, reorganicémonos y otra vez, ¿cierto? Y entonces han sido como esos picos de esto, donde tienes mucha razón y creo que es bien interesante es, claro, el exceso de intensidad siempre te lleva allá y ese es
ese es el balance que uno tiene que encontrar en la vida en función de que es mucho más importante ser feliz que ser exitoso, creo yo. Yo creo que yo he aprendido eso en este viaje y más allá de pues que seas una persona exitosa, reconocida, con una gran historia, pues la pregunta es qué tan feliz has sido en el viaje, ¿no? Y si bien mirar para atrás lo ves con orgullo, pues hay momentos donde quizás esa felicidad no es tú. Entonces pues la vida es corta, la vida es un viaje, pues si me entiendes, si yo estoy en los 40, si esto fuese el doble, pues si es que estoy de buenas, ¿no? Pues ya voy en la mitad. Entonces la pregunta es dónde está, dónde construyes desde un lugar mucho más feliz. Claro, eso obviamente es difícil de conectar con el, puta, pero es que construir cosas increíbles necesita esa capacidad de entrega pues tan grande. Obviamente, pero pues yo creo que por eso te digo, quizás cada persona tiene momentos. Mi momento de crear pues fue allá y hoy estoy creando, pero desde otro lugar un poco más consciente. Y hoy en día, obviamente, la tecnología, que es, yo creo que lo que más me apasiona a mí, pues hoy en día también hace que la curva sea mucho más fácil de hacer. O sea, yo creo que hoy en día es mucho más fácil emprender que ser empleado con toda esta transición que estamos teniendo con lo de la IA. Y yo creo que también hoy en día, con todas las herramientas que existen, pues es mucho más fácil, Nico, pues emprender, porque ya no tienes que hacerlo todo tú solo, sino que ahora tienes unas herramientas que te pueden liberar la gran mayoría de pendejadas que hacías, pues que en donde no agregabas tanto valor y enfocarte en donde agregas valor. Y yo creo que ahí está la gran revolución, ¿no? Entonces yo creo que emprender hoy, es que emprender hace 6 años, te digo, pues que no había ningún asistente de ningún tipo, eras tú contigo mismo y con PowerPoint, si me entiendes, y con Excel, y con ¿cómo es que se llama? C++ y con código este Java, pues muy, pero todo precario, ¿sabes? Hoy ya el mundo es distinto. Yo creo que también en esa transición va a haber una posibilidad de emprender de una mejor forma y de una forma quizás con mucho más valor. Ujú. Quiero regresar a lo que dijiste, ¿no? Quizás es mejor ser feliz que ser exitoso. Para ti, ¿qué significa ser feliz? Yo creo que para mí la felicidad se puede simplificar en la libertad vista desde poder quedarme cuando otros se tienen que devolver. Quizás sería la forma de decirlo, ¿cierto? Yo creo que para mí hoy en día ser feliz es realmente poder estar presente, poder simplemente vivir de la forma en que quiero hacerlo y no estar condicionado a tener que hacer la vida o que otros quieren que yo haga o que está condicionada por un algo, ¿cierto? Entonces es la búsqueda de la libertad a través del emprendimiento, siempre ha sido como mi mantra y la libertad vista desde eso y desde simplemente llegar a ese momento en la vida en que tú te puedes quedar cuando otros se tienen que volver y es simple un mensaje tan sencillo como cuando tú estás de vacaciones en un lugar, ¿cierto? Y todos se tienen que volver porque al otro día es lunes laboral, tú te puedes quedar, ¿cierto? Y tú te puedes quedar y puedes decir, yo puedo disfrutar este día más, puedo estar un día más, puedo comer un día más con mi familia, puedo estar con la persona que yo amo un día más, ¿cierto? Sin ningún tipo de limitación. Yo creo que eso es para mí la felicidad, es Ujú, poder realmente vivir en mis términos, cualesquiera que sean esos, ¿cierto? Y poder estar ese minuto más porque alcancé la capacidad de hacerlo. Y realmente es disfrutar del mundo, del viaje, de la cantidad de posibilidades que tiene la vida y que no sea como, ¿sabes? Yo creo que la felicidad para mí está muy vinculada a esa capacidad de ser libre, de viajar, de no estar anclado a un lugar y simplemente no tener como no vivir esclavo de una rutina. O sea, a mí como que este concepto de te levantas, haces esto, después tienes que llevar a los niños a tal lugar, después tienes que ir a un club, después tienes que, y tu vida es simplemente como unas cajas que tienes que ir simplemente haciendo y entonces es como que todos los sábados tú te levantas, haces esto, vas al club, después sales, el domingo haces esto, después esto, después el lunes, y es como que se vuelve la vida una caja y pasan los años y pueden pasar 40 años más y tú simplemente durante 40 años y si, viviste en unas cajas. Entonces para mí esa libertad es no tener esas cajas, ¿sabes? Es poder decir, to- ya está. ¿Cuándo, cuándo no fuiste feliz? Bajo esta ¿Ah? definición, según yo, estuviste libre desde que, desde
Siempre. Sí, o sea, yo creo que para mí sí, o sea, no. Es una buena pregunta. Yo te diría que yo he vivido una vida muy feliz y estoy muy agradecido de eso, ¿cierto? He tenido momentos difíciles, como te digo, en momentos Ujú. donde me he desconectado, o sea, porque al final, claro, tú tienes un plan, pero pues el plan va así, bueno, ¿sabes? Como que nunca es como una línea recta para arriba donde todo es sino simplemente hay momentos, pues, donde pasan muchas cosas y yo creo que no he sido feliz cuando no he respetado esto que te digo. Y he tenido momentos y he tenido quizás relaciones que me llevaron a tener un poquito o acercarme a esos lugares, a esas cajas, y en esos momentos tuve que quizás ceder o dejar de tener esos principios como para tratar de ser parte de ese algo, y ahí creo que no era del todo feliz, ¿no? O sea, siempre ha sido una vida bonita, llena de oportunidades, y yo muy agradecido por lo que ha sido este viaje, pero siempre creo que he tenido momentos donde por no respetar mis mismos principios me he salido de la ruta y entonces me salí del pavimentado a la destapada y en la destapada entonces de subida y entonces después terminé en ciertos lugares que me tocó volver a llegar a este lugar. Entonces yo creo que al final eso es la vida, te la va enseñando, pero pues sí creo que eso es como el viaje, ¿no? Y lo bonito del viaje. Claro. Cuando, después de 5 empresas, lo que me pregunto es, ¿qué, ¿cómo decidiste estos proyectos? ¿Fueron puras oportunidades que llegaron a ti y dijiste, esto me parece súper interesante, me voy por allá? ¿O había una visión un poco más, no sé, voy a decir trascendental o una visión de un destino tuyo? ¿Cómo decidiste el camino? Si hubieron decisiones. Sí, o sea, yo realmente creo que ha sido como una mezcla. Mira, yo siempre creo que la tecnología para mí siempre ha sido una herramienta de transformación y de transformación social. Yo creo que para mí, yo creo que si algo quisiera que fuese, como dicen, mi legado, es esa capacidad de construir impacto y de transformar vidas, ¿cierto? Les presento a mi gato, Tigre, que está, correte, güey, que ha sido como un viaje, como de cómo realmente a través de lo que tú eres, de las posibilidades, puedes crear impacto y puedes ayudar a transformar la realidad de otros. Creo que ese ha sido mi propósito más grande y a lo largo de ese propósito, pues yo he encontrado que la tecnología, al ser esta herramienta de transformación, ¿cierto? Tiene ciclos, momentos y ha ido evolucionando. Entonces, yo lo que he hecho a lo largo de esta evolución es poder ir montándome, como dicen, en la tecnología que va llegando. Y desde esa posibilidad es, digamos que en su momento fue los multimedias, después llegó el Internet, llegaron las redes sociales, después llegó el blockchain, después llegó, ¿cierto? Como la unión de todo esto, un poquito las aplicaciones, demás, para llegar a este mundo de lo que son, digamos que las fintech. Entonces yo siempre he creído que, o sea, yo siempre me he montado en eso que viene. En esa tecnología, en esa capacidad de ver cuál es esa tecnología futura que hoy en día si te montas, pues vas a coger la ola, como dicen, y crear ese valor ahí. Entonces, por ejemplo, esa es la misma razón que hoy en día veo el AI como esta tecnología transformadora que realmente va a resignificar el 100% de las cosas que hacemos. Y es la capacidad que tenemos nosotros de montarnos antes de que todos se monten. ¿Cierto? Es comprar un Bitcoin antes de que todos lo compren. ¿Cierto? Es poder estar antes, porque al final, como dicen, si tú ya llegas cuando todo el mundo está hablando de esto, cuando tú ya en la peluquería vas y te están peluqueando y te hablan de esto, mira, ya es tarde. O sea, si ya no es el momento de emprender en eso. O sea, lo bueno de la tecnología es que siempre va a llegar algo nuevo, ¿no? O sea, es como que lo bonito de emprender en este mundo es que siempre viene algo nuevo que te va a dar esa posibilidad. Pero yo creo que la capacidad, Nico, de ver eso que viene y esa tecnología futura, usarla en función de crear ese valor y ese impacto, es lo que a mí me ha movilizado, ¿cierto? Y me ha permitido eso más
la fortuna que he tenido de conectarme con personas muy valiosas que han sido mentores, que han sido visionarios, que me han ayudado a entender ese futuro, ¿cierto? Y decirme, mira, es que es por acá, porque mira, créele que en 5 o 10 años, pues ya está. ¿Cierto? Esto va a impactar significativamente lo que hacemos. Entonces, ha sido una combinación entre ese propósito de entender que a través de la tecnología podemos transformar realidades, sumado a poder entender cuál es el mejor momento para montarse en una tecnología, para volverte experto en esto. Yo hoy en día, Nico, dedico casi 1 hora o 2 horas al día de estudiar solo AI. Estudiar, digo, cacharrear AI, ¿no? Porque pues yo creo que el AI se aprende pues practicándolo, ¿no? No es como que puede existir un curso que te lo enseñe todo y creo que eso ha sido, ¿cierto? Como que en cada uno de esos momentos me he vuelto muy una persona de probar las cosas, montarte y desde ahí comenzar a construir. Y hoy estoy en un momento bonito en función de, creo que viene esa siguiente ola. Creo que a través del AI vamos a poder rediseñar el mundo y vamos a poder rediseñar el mundo y tenemos que rediseñarlo con propósito positivo para crear bien, porque pues si no lo hacemos así, es una tecnología que realmente creo que tiene una capacidad de transformarnos para bien o para mal. Y nosotros tenemos que decir en qué camino vamos a estar de esos dos. Entonces yo creo que esa posibilidad que tenemos de rediseñar algo, pero con un propósito positivo, es lo que nos va a llevar a que estos próximos 5 o 10 años pues sean realmente significativos, no solo para la vida de cada uno de nosotros, sino para realmente crear un impacto en esta sociedad pues que tanto lo necesita. Ujú. Y justo estaba leyendo un artículo tuyo que hablaba de esto y no lo pusiste tal cual como pregunta, pero hubo una frase y dijiste, ¿qué significa ser humano en la era de la IA? Y me gustaría escucharte porque ya entiendo, tú a ver, al final el argumento es, la IA es mejor que nosotros en muchísimas cosas. Sabe calcular más rápido, sabe tener más conocimientos más rápido que nosotros, pero nosotros tenemos algo que no tiene, esta conexión emocional, esta empatía. Entonces, para ti, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a rediseñar? Usaste la palabra rediseñar. ¿Cómo vamos a rediseñarnos como humanos en la era de la IA? Mira, yo creo que lo más importante o la primera pregunta que yo hoy en día quiero ayudar a resolver es cuáles son todas las tareas que nunca debieron ser humanas, ¿cierto? Y yo creo que lo importante de esta conversación es entender dónde realmente somos nosotros diferentes y dónde somos valiosos. Yo creo que en el futuro de la IA, ¿cierto? Vamos a pasar como de compañías que son como basadas en roles a basadas en habilidades, o los skill-based companies. Y en ese sentido, ¿cómo es ser un humano allá? Entonces, lo primero es, yo creo que a lo largo de esta época de industrialización, de lo que sea en los últimos 50 años, se priorizó el valor como el entregar, ¿cierto? Entonces tú ves que hoy en día se premia que tú mandes correos, que hagas actas, que hagas reuniones, que hagas informes, ¿cierto? Esto es como que lo que todo el mundo celebra, el que más chucherías hace es el mejor. Y realmente, pues eso no es tan verdad. Muchas de las cosas que hacemos como personas, pues son automatizables, porque la gran mayoría son procesos rutinarios y nosotros como personas agregamos un valor diferencial como dicen, en el menor tiempo del día. Entonces, ¿cómo es ser un humano en la era de la IA? Lo primero es entender cuáles son todas esas tareas, Nico, que tú haces que nunca viste hacer. Por ejemplo, si tú llenas formularios, no, de un pedo, weón, ¿qué haces llenando formularios? Ahí no agregas un gramo de valor, weón, ¿sabes? Oiga, no, es que yo soy el que mando correos. ¿Qué valor agregas? Pues no estás agregando valor ahí. No, es que yo soy el que concilia en los bancos, tú que los conoces. No, pues, ¿qué es conciliar? Mirar si uno y uno es uno. Entonces, ¿qué valor estás agregando? No estás agregando valor. Entonces, lo primero en las fases de la transformación es no arranquemos a pensar el final, sino el comienzo. El comienzo es bueno, que es todo lo que nunca debió ser tuyo, que es todo lo que te hace perder el tiempo, que es donde tú coges tu día, las 8 horas de tu día y realmente dices, no, pues que 4 horas me las pasé haciendo pendejadas. Esas entonces son las que tienen que coger las máquinas, las que tú mismo tienes que liderar y transformar para comenzar uno a abrir más tiempo para ti. ¿Cierto? Entonces yo creo que lo más importante en un proceso de transformación es para poder definir qué es ser un humano en ese tiempo de la IA y es, bueno, cómo habilitas ese tiempo.
Ese tiempo lo habilitas pues automatizando una parte, entendiendo el rol que va a tener, digamos que la máquina en tu vida. Después comenzando a decir, bueno, ya estoy haciendo todos los procesos que no agrego valor. Esa es la parte uno. Después entonces tienes que entender, hombre, cuáles son los procesos híbridos. ¿Cuáles son los procesos híbridos? Entonces, por ejemplo, si tú estás trabajando en una organización, el rol de una máquina es, por ejemplo, en un banco, puede estar viendo el banco operando en tiempo real, ¿cierto? 24 horas al día. Tú no tienes esa capacidad, pero una máquina sí la tiene y te puede traer la información para que tú tomes una buena decisión. Entonces, la segunda etapa de esa transformación de humanos en ese tiempo de AI es dónde puedo yo usar estas herramientas para que me agreguen un valor que yo no tengo capacidad de tener y tomar mejores decisiones. Y la tercera que es, y bueno, y cuando ya todo es automático, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en donde las máquinas no pueden estar. ¿Sabes? Como quien dice, Nico, nadie sabe que tu siguiente libro va a ser un libro de cocina. Eso solo lo sabes tú, porque ama la cocina. Nadie sabe que mi siguiente libro va a ser de cómo vivir eternamente, pues porque nadie lo sabe. Entonces, esa chispa de creatividad que nos hace humanos, que nos hace entender esa capacidad de reunirnos y crear valor en conjunto, esa capacidad de pensar estratégicamente. Es que la IA puede ser un PhD el próximo año en tareas específicas, pero el pensamiento creativo de contexto no lo tiene. Ahí es donde comienza a estar el valor. No, no es ser creativo para crear una imagen en Midjourney, eso lo va a hacer mejor. No es ser creativo para decir, no, pues es que hazme una canción que sea como esta canción. No, no, pero es que el valor está es en las canciones que tú haces. Y yo creo que son esos tres momentos. Entonces, cómo ser un humano en los tiempos de la IA es entender para mí ese principio fundamental de qué nos hace diferentes. Y entendiendo que nos hace diferentes es que tenemos que renunciar porque nosotros vamos a tener que renunciar a cosas y realmente dedicarnos a hacer procesos de microaprendizaje. Yo realmente creo que el futuro viene de la mano de tienes que microaprender muchas cosas a lo largo de este tiempo para volverte relevante en un mundo donde desafortunadamente pues la gran mayoría de las cosas van a ser automáticas. Y cuando la gran mayoría de las cosas vayan a ser automáticas y hoy en día la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos son esas pendejadas, pues hay un riesgo. ¿Cierto? Y se van a perder 300 millones de trabajos y de pronto 100 se van a crear, pero no 300. O sea, aquí vamos a un mundo donde va a ser un mundo retador, donde vamos a tener que rediseñarnos en función de las tareas que hacemos, el valor que agregamos y dónde somos realmente valiosos. Y yo creo que es eso, es un poquito, ven, cómo tú realmente puedes rediseñarte, cómo tú puedes entender dónde tú tienes superpoderes. Yo creo, Nico, que cada persona es valiosa en algo. ¿Cierto? No todos somos valiosos en todo, no todos somos expertos en todo y no todos tenemos que ser programadores. O sea, yo creo que este cuento que ahora todos tenemos que ser programadores tampoco es real. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una habilidad única y ahí es donde tienes que concentrarte en cómo hacer que esa habilidad sea un superpoder y rodearte de herramientas, pues para que hagan todo el resto y aceptarlas. Yo creo que el último mensaje es eso, acepta la tecnología, entiende que viene y no solo viene, sino va a venir con una capacidad transformadora muy fuerte. Y si tú no entiendes eso, pues cuando te atropelle, te atropelló. ¿Cierto? O sea, aquí lo que tú tienes que hacer es que, y la dificultad de esto, Nico, es que cada día tenemos menos tiempo. O sea, cada día que pasa es un día menos a que nos encontremos, como dicen, el tsunami. El tsunami viene en 2 años, en un año, en 5, yo qué sé, es muy difícil calcular, ¿cierto? Eso, pero va a llegar. Entonces, cada día tú estás más cerca a la ola, cada día estás más cerca. Entonces, tú tienes dos caminos. O te llenas de habilidades para surfearla y poder surfearla y cruzarla sin problema, ¿cierto? O simplemente un día te va a atropellar. Y si te atropelló, mira, ya fue muy tarde. O sea, el día que tú estés en ese momento, ahora les presento a África, que es mi otro gatico. Corra gorda. Eso yo creo que, ¿sabes? Entonces yo creo que es tomar conciencia que algo está pasando y que eso que está pasando va a ser algo grande, significativo en nuestro rol como profesionales en el mundo, que las compañías vamos a entrar en un periodo creativo y de creación gigante, ¿cierto? Porque es el momento en el cual entramos a ese espacio llano donde la tecnología está habilitada para que podamos rediseñar todo. Es que imagínate el tamaño de la oportunidad para quienes quieran cogerla. Hay que rediseñar todas las industrias, todas. O sea, no hay una sola que esté creada en base de AI.
hay menos de 100 compañías basadas full on AI completas, pues en sectores grandes industriales, o sea, realmente, pues que sean referentes, o sea, el mundo hay que rediseñarlo, pero pues lo van a rediseñar los que decidan rediseñarlo. Y los que no, pues hombre, si tú realmente no tomas esta conciencia, si decides ignorarlo, si decides decir nada, pero es que esto nunca va a ser tan inteligente, o lo que quieras decir, pues un día simplemente va a pasar y cuando pase, pues ya fue tarde. O sea, ya si tú no tienes el skill, cuando llegue la ola, olvídate, se acabó. ¿Y cuáles son estos skills que tú, si hubieran una lista de skills, no sé, los tres principales skills que tú recomendarías a cualquier persona, quizá cualquier industria que desarrollara? ¿Cuáles Sí, serían? lo primero, el microaprendizaje, Nico. Yo creo que tenemos que cambiarnos el chip de cómo estamos aprendiendo. Todos tenemos que aprender, o sea, ¿cierto? Todos. Aquí no hay un escenario en el que alguien pueda decir yo no puedo aprender o no necesito aprender o no quiero aprender. Pero yo creo que aprender está cambiando mucho. Entonces, la primera habilidad es la habilidad de crear rutinas o hábitos de microaprendizaje. ¿Y esto por qué? Porque es tan acelerado el cambio, ¿cierto? Si tú lo miras como en la educación más tradicional, la educación más tradicional se basaba en casos. Entonces te decían, no, mira, esta compañía hizo esto en los últimos años y tú puedes seguir este ejemplo. Pero es tan acelerado el cambio que ya ni siquiera los casos existen. Solo el 20% de las soluciones que se han hecho en AI, ¿cierto? Están en producción hoy en día, pues en grandes corporaciones. Entonces, esto quiere decir que ni siquiera o sea, todo el mundo está en este proceso de transición. Entonces, tampoco es que tú puedas decir, no, voy a ir a encontrar el caso del banco basado en AI pues para poder traerlo, imposible, ¿cierto? Entonces, habilidad uno, microaprendizaje. Entonces, microaprendizaje es cómo tú creas metodologías para aprender constantemente y para estar creando hábitos de consumir información, de cacharrear o de entrenarte en herramientas y de crear un hábito de no hay que sentarse 4 años a hacer una carrera, hay que a aprender permanentemente para simplemente indiferente qué tipo de industria estás o qué tipo de evolución tenga la tecnología, tenga la habilidad de aprender. La segunda es flexibilidad, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas, flexibilidad mental, diría yo, una de las cosas más complejas es renunciar a la experiencia. Esto es como lo más difícil. Es que yo llevo 21 años haciendo esto y entonces yo ya soy un experto en emprender. No, la puta madre, no eres experto en nada, güey. Estamos en cero todos, güey. O sea, aquí hay que rediseñarlo. Entonces es como que ese apego a lo que uno fue, ¿cierto? Entonces si fuiste banquero 30 años, entonces, no, pues que yo soy banquero hace 30 años y pues lo que yo ya sé lo sé, ¿cierto? O es que yo ya soy emprendedor y es que no, no, amigos, el mundo que viene es un mundo que tiene unos fundamentos muy diferentes, porque de hecho es la primera vez que la parte cognitiva de los seres humanos se pone en cuestión acá. ¿Qué tan inteligentes somos frente a qué tan inteligente puede ser una máquina? ¿Qué tan valiosos somos frente a qué tan valiosa puede ser la máquina? Entonces, renunciar es flexibilidad mental de decir, bueno, hay que dejar atrás, hay que entender que el mundo va a cambiar y que pues si hay que aprender a volver a nadar, hay que aprender a volver a nadar rápido, ¿cierto? Pero entonces en agua abierta, lo que se necesite. Yo creo que ahí está, ahí está el segundo skill y es aprender a renunciar, a desapegarte, a decir, bueno, pues está bien, claro, aprender de algo, 20 o 30 años de experiencia, siempre te sumarán, algo te sumarán, pero es muy, muy importante acá, Nico, entender que hay que soltar para poder volver. Es como dicen, hay que desocupar el vaso para poder volver a llenarlo. Porque si tú lo tienes a tope y le estás tratando de echar encima, para afuera, ¿cierto? Y lo tercero, creo que hay que volverse un experto en hablar con las máquinas, ¿cierto? Esto que en lenguaje de AI lo llaman el prompting o whatever que sea, ¿cierto? Hay metodologías, hay formas de hacer esto, pero realmente la capacidad, entonces, si tú miras en una industria, entonces están los asistentes tipo ChatGPT, está para todas las cosas como llamemos como General AI, como las cosas generales, ¿no? Pero también entonces está temas como Cursor, si eres un desarrollador, o están temas como Lovable, si pues estás creando páginas web o aplicaciones, o bueno, hay como 5.000 diferentes soluciones para 5.000 cosas distintas. ¿Dónde está el valor, cierto? Entonces, cuando uno mira el vibe coding, es cómo hablas con la máquina.
¿Cómo haces que la máquina te entienda? ¿Cómo haces que el AI realmente interprete lo que tú necesitas? Y esto tiene que ver con estructuras de comunicación, que es el famoso prompting. Entonces, esos tres, si tú te dedicas a uno, microaprender, a dos, soltar cualquier cosa que sea desocupar el vaso para poder llenarlo, y tres, a volverte esa persona que logra realmente hablar con la máquina para generar valor. Ahí yo creo que tienes tres habilidades descomunales. Yo creo que hay un concepto muy interesante. Esto es que hay que volverse traductor, ¿cierto? Uno es un traductor. Hay que coger el mundo que existe, el mundo de las máquinas, y ser el de la mitad, el que está traduciendo, el que está creando, el que está haciendo eso. Esas tres habilidades, con eso sobrevives y vas a ir muy bien. Y yo creo que es a eso yo solo le sumaría disciplina. Disciplina, o sea, este es el momento de ser disciplinado, de no parar, de aprender, de decir yo necesito estar adelante, ¿cierto? Dicen que de 10 empleos se van a acabar 9, o sea, acabar, va a quedar uno. Pues yo le digo a la gente, venga, quédese con el uno. Pues sí, ¿qué va a pasar con los otros 9? Pues tú no sabes, nadie sabe. No sabemos si va a existir el salario este básico integral para todo el mundo. Nadie sabe nada. Pero pues si va a quedar uno, quédate con ese y vuélvete el mejor en lo que sea, que ya al final, pues la tecnología evolucionará y simplemente cada día va a ser más poderosa, porque pues estamos, como dicen, en el inicio del partido, o sea, todavía nos quedan 90 minutos, no vamos ni en el minuto 5 de esto, güey, ¿sabes? Entonces imagínate qué va a pasar con esto en los próximos 5 años, pues va a ser simplemente descomunal la capacidad de las máquinas, ¿no? Entonces, pues créela y sal a nadar antes que los otros. Es como dicen, esto es una maratón, ¿cierto? Y es de quién va a aguantar más, y es el momento pues de hacerlo, ¿no? ¿Y qué sigue para ti en este mundo de IA? ¿Qué vas a crear, a construir? Yo creo que hay como tres cosas en estos días, digamos que lo primero es, yo creo que hay mucho que hacer en temas de cómo educar, ¿cierto? En estos temas, yo creo que se necesita mucha alfabetización. Yo creo que estamos en un mundo que es muy difícil aprender de esto. O sea, yo te digo, yo soy una persona curiosa y me gusta ser como autodidacta. Y es difícil. Entonces yo creo que hay mucho en ese tema que se puede construir valioso. Dos, yo creo mucho en conectar cosas de alto valor hacia Latinoamérica. Yo creo que hay una cosa que está pasando en el mundo, y es que yo creo que el mundo va mucho más adelante que Latinoamérica en estos temas, y creo que hay muchas posibilidades de conectar grandes conocimientos, grandes tecnologías con nuestra región para ayudarnos como a acelerar esta curva de transformación. Creo que eso también, y realmente rediseñar, ¿sabes? Sentarnos a decir. Todavía no te podría decir qué industria, de qué forma, cuál va a ser, pero yo creo que es un momento tan mágico que permite sentarse a rediseñar el 100% de cualquier cosa. Y yo creo que ahí yo encontraré mi siguiente gran aventura, y es vamos a ayudar primero a democratizar el AI en Latinoamérica, que realmente la gente tenga acceso, que realmente la gente tenga conocimiento, que realmente entiendan que más allá de que esto sea miedoso, esto es una gran oportunidad, ¿cierto? Para todos. Y después de eso, pues ayudar a crear más valor, ¿no? Porque creo que, como siempre, y desde el día cero, desde el inicio de mi partido, ha sido un viaje de cómo la tecnología puede transformar vidas. Y yo creo que este es el momento cúspide del viaje de la transformación a través de la IA, ¿no? ¿Qué te podemos desear en 10 años después de los dos siguientes ciclos de 5 años que vas a vivir? Tener una gran reserva animal donde me pueda dedicar a cuidar animales por los días que me quedan. Mi gran sueño y mi gran legado quisiese que fuese una reserva animal, la más grande que pueda, y ojalá, digamos, que todo este esfuerzo de la vida, de lo que hemos construido, termine en proteger pues a tantos que hoy lo necesitan, a esos animales que hoy pues algunos en peligro de extinción, otros no, pero creo que quisiese dedicar mi final del viaje, ¿no? Si fuese que quieras hacer de los 60 a los 80, crear la reserva, o antes, ojalá, más grande de Colombia para proteger animales.
Y a ver, quizás pregunta un poco tonta, pero ¿cómo la IA te va a ayudar a lograr esto? Hombre, pues tenemos que construir, o sea, hay muchas formas, ¿no? O sea, primero lo primero es que tenemos que construir, digamos que como dicen, el capital necesario para construir la reserva, uno, paso uno. Dos, yo creo que una vez cumplamos ese siguiente objetivo, mira, yo creo que la IA va a resignificar tantas cosas a nivel médico, a nivel genético, a nivel, o sea, es que la IA no es ChatGPT, ¿sabes? O sea, yo creo que hay como que un concepto muy erróneo del poder transformador de la tecnología y de la IA. Que pues la gente cree que es, no, pues que voy a poder traducir más, voy a poder hacer más pendejadas, no. La IA viene en temas genéticos, en ADN, en temas de salud, en temas de conservación, en temas de reforestación, en temas de supervisión. O sea, hay tantas cosas que la tecnología nos va a poder ayudar, digamos que para ayudar. Entonces, imagínate, no solo hacia la medicina que tiene que ver con los mismos humanos, sino los propios animales. O sea, algo por ahí, ¿no? Es difícil decir el futuro porque pues como estamos como tan en ese early stage de todo, pero pues yo creo que cuando tú tienes la capacidad de procesamiento de datos e información tan masiva como lo está teniendo o lo va a tener la tecnología, pues imagínate todo lo que podríamos hacer para transformar el mundo para bien, ¿cierto? Para realmente, pues que este mundo se deje de dañar, que realmente podamos vivir una sociedad en la que podamos vivir todos en un poquito más de equilibrio, ¿no? Entre lo que es el desarrollo de una sociedad, pero también la protección de ese lugar donde todos vivimos, ¿no? Y por eso yo creo que en ese viaje de Lulo, este tema, por ejemplo, del Lulo Impacto, que Nati lideró, pues en su momento para mí fue tan valioso, ¿no? Que es como realmente, pues no solo es construir, sino es crear valor donde tú estás haciendo, es liderar para transformar vidas, es construir un banco para que fuese el banco que más le entregaba valor a las personas, pero también un banco que en su existir podía ser ese banco que también podía transformar ese medio ambiente, proteger los animales, y creo que el impacto fue eso, fue ese también, esa misión de sumar valor en donde estamos y en donde habitamos. Entonces, pues creo que es eso, ¿no? Muy bien. Para cerrar, quizás una pregunta que no te hice, que te hubiera encantado que te hiciera. Una pregunta que no me hiciste. A ver, la clásica de consejos, no mentiras, consejos no. Em, a ver, pensemos. O sea, me parecería interesante hablar un poquito de el futuro de las personas más jóvenes, ¿cierto? Y yo creo que en este mundo de la transformación del AI hay una pregunta muy grande y es, ¿y dónde van a estar los jóvenes, no? En todo este viaje, porque pues si tú ya estás trabajando, pues algo vas a hacer para sobrevivir, pero pues si eres un joven, si eres un pelado, si alguien me hubiera podido aconsejar a mí al inicio de mi viaje algo, pues ¿qué sería lo que yo le diría a una persona? Y eso me lleva a lo que aprendí, sobre todo liderando el banco. O sea, siendo el presidente durante 6 años, yo entendí algo que me pareció fundamental y es el valor de las cosas en el tiempo, ¿cierto? Y creo que el mensaje más importante para una persona joven hoy en día, para mí, sería: entiende la vida desde cuatro monedas, ¿cierto? Que tú tienes y solo tienes esas cuatro, pero esas cuatro, si tú las sabes usar y administrar y entiendes el valor que puedes crear en el tiempo, vas a ser una persona exitosa. La primera es el dinero. Yo creo que hoy en día, sobre todo en tiempos tan cambiantes, yo creo que entender que el dinero en el tiempo puede crear valor es quizás la herramienta más importante que tú puedes tener para ser exitoso en la vida. Y desafortunadamente vivimos en una sociedad pues que se basa en la plata, en la capacidad de generarla para hacer esto, pero si tú entiendes que siendo joven y si tomas las decisiones correctas y la inviertes y haces que eso cree valor, pues realmente vas a tener una vida muy diferente. Yo creo que ese es uno, dos, el tiempo. Yo creo que la segunda moneda es cómo administras tu tiempo. El tiempo es quizás el elemento más escaso de todos, porque pues el día que se te acaba, se acabó, ¿cierto? Y tienes que entender muy bien
que aquello que dediques ese tiempo, pues es lo que te va a volver exitoso. Entonces yo te diría hoy, si fuese una persona joven, estamos en un momento tan trascendental que si tú eres capaz de dedicarte los próximos 5 años y dedicar tu tiempo a volverte experto en algo, lo que quiera que sea, pero pues usa la tecnología. Volverte experto en 5 años vas a ser mucho más competitivo que la gente de 25, 30, 40, 50 años. Y eso te va a abrir la mayor oportunidad en la historia laboral que vas a tener, ¿cierto? La tercera es el conocimiento y vivimos en un tiempo donde la tercera moneda es dedica tiempo a aprender y a microaprender y a nunca parar de aprender, porque ahí vas a ser una persona que, que sea un poco mejor que los demás. Y la última es la salud. O sea, independiente de cualquier viaje que vayas a coger, pues no la descuides, porque el día que la pierdes, puta, recuperarla es muy difícil. Y yo creo que si tú aprendes a entender que a lo largo de tu vida habrán momentos donde tú tienes que usar tu plata para traer más conocimiento o usar tu tiempo para que te dé conocimiento o hacer cualquier combinación de esas, pero siempre entendiendo que todo aquello que hagas durante 10 años te va a volver un experto y un maestro en eso. Eso quizás te va a transformar la vida y ojalá la gente lo interiorizara tanto que sus primeros 10 años de vida hasta los 30 se dedicara a crear valor. Si lograran hacer eso, pues hombre, la vida sería trascendentalmente diferente para todos. Muchísimas gracias, Santiago, por estos consejos. Me encantan las cuatro monedas. Me encanta que acabas con el tema de la salud, que al final puedes tener tanto dinero, tiempo, conocimientos que quieras. Si no tienes salud, no vale para nada lo demás. Entonces, gracias por ponerlo, porque así es un poquito un hilo rojo. Hablamos de mucha intensidad. Empezamos con el triatlón, con el Ironman, ¿no? Hablamos el hilo rojo, la intensidad, pero también con estos momentos altos y abajos, es temas de salud. Sabes que regresamos a esto y creo que es un gran mensaje, porque a pesar de todo lo que puedas hacer, estos microaprendizajes, ser flexible, volverte un experto en prompts y lo demás, si no tienes esta salud, no sirve para nada. Creo que es Total. esto, ¿no? ¿Para qué tener tanto dinero si no puedo comprarme salud? O sea, esto no se compra. Entonces, gracias, Santiago. Yo espero verte de nuevo en 10 años y seguimos en este podcast que no me haya amplificado aún más por AI. Y que nos vengas a contar un poco tus nuevas aventuras. Y suerte para el siguiente Ironman, que vi que va a ser en Cartagena pronto. Espero que puedas nadar esta vez. En noviembre. Vamos en noviembre otra vez. No, Nico, gracias por la invitación. La verdad que disfruté mucho el espacio porque quizás fue un espacio más personal y menos técnico. Casi siempre es más técnico que personal y yo creo que al final lo bonito del viaje es que es un viaje de personas viviendo en un mundo lleno de personas, ¿no? Más que de trabajadores haciendo trabajos. Entonces, pues no, la verdad que lo disfruté mucho, pues ojalá pues que podamos compartir en 10 años y ver a dónde nos llevó la siguiente gran aventura y ese siguiente, como dicen, barco pirata que nos llevará al siguiente destino. Así que pues nada, gracias por la invitación y bueno, y seguimos pues conectados. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.